Los amo con el amor de Jesús. A menudo escuchamos, se cumple según tu fe, en la iglesia o durante el culto. Cuando un pastor proclama, hágase según tu fe, respondemos con amén. Sin embargo, muy pocos experimentan que las cosas sucedan de acuerdo a lo que creyeron. ¿Por qué? Esto se debe a que ha habido experiencias en las que oramos de acuerdo con nuestras creencias, pero no vivimos a la altura de la verdad. Por eso decimos amén en la iglesia, pero realmente no creemos esto en la vida real. Si es así, la Biblia dice claramente, como creíste, te será hecho. Pero nuestra realidad, ¿por qué no funciona según nuestra fe? Por supuesto, hay ciertas personas que experimentan cosas que van de acuerdo con lo que creen. Sin embargo, el problema es que muchos cristianos experimentan cosas que no van de acuerdo con aquello que han hablado. ¿Será un problema bíblico o el problema proviene de otras cosas? A través del versículo bíblico de hoy, me gustaría examinar cuál es el principio de que se haga conforme a la fe. Espero que si usted es un cristiano que ha experimentado no estar a la altura de lo que se cree, tome un momento para reflexionar sobre los resultados. Y al aprender y poner en práctica este principio de fe, espero que seamos cristianos que experimentemos las cosas de acuerdo a nuestra fe. Entonces, ¿cuál es el principio de fe según la Biblia? Podemos aprender esto de Abraham, el padre de la fe. Encontramos el primer principio en Génesis 12, 1 al 2. ¿Cuál es? Que mi fe no debe de estar basada en mis pensamientos o mis expectativas, sino en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, muchas personas dicen que piden por fe, pero de hecho, la mayor parte de lo que creen se basa en sus pensamientos, expectativas y deseos. Es decir, cuando quieres conseguir algo o cuando quieres que se haga realidad, decimos, dijo Dios que será hecho conforme a la fe. Entonces, tengo que pedir por fe, yo lo creo. En resumen, la base de la fe de muchos no es la palabra, sino sus pensamientos y expectativas. Pero ¿y Abraham? ¿Cuál fue la base de su fe? ¿Sabe usted cuál es el primer principio para que sea hecho conforme a la fe? Es que nuestra fe debe basarse en la Biblia. Lo que necesitamos ver a través de Abraham es que su fe no se basó en sus propios pensamientos o expectativas, sino en la palabra de Dios. Basándonos en esto, debemos revisar lo que creíamos y por qué no sucedieron las cosas. Cuando le preguntemos a Dios, podemos ver si la base de nuestra fe o atos se basa en mis pensamientos o expectativas o las palabras de la Biblia. ¿Qué significa esto específicamente? Por ejemplo, Dios hizo esto en esta situación en la Biblia. Creó esta palabra, así que también hazlo en mi vida, como lo hiciste en tu palabra. Creo que Dios lo hará cuando vaya creyendo conforme a su palabra. A través del libro de Santiago nos da lecciones importantes. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La razón por la que debemos tener nuestra fe basada en la palabra es para no volvernos lujuriosos. Esto se debe a que es fácil tener una creencia basada en la codicia y avaricia sin darse cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la oración que más ora un pastor que plantó una iglesia? Por el avivamiento de una iglesia. Los pastores oran por esto varias horas al día, pero un día mientras oran, Dios pone su voz y les pregunta, mi siervo, ¿por qué oras por el avivamiento de la iglesia? Cuando el pastor escucha esta voz, ¿cómo habrá reaccionado? Puede que el pastor haya pensado, ¿por qué Dios hace tal pregunta? Dado que ha plantado una iglesia, ¿no es natural orar por un avivamiento de la iglesia? Sin embargo, con la gracia del Señor, la pregunta le siguió dando vueltas en su cabeza y comenzó a verse a sí mismo. Entonces comenzó a entender algo. ¿Cuál fue su verdadero propósito de la oración? La primera razón de la oración es que había un deseo de ser reconocido por otros pastores. Teniendo un avivamiento rápido, podrían decir, el pastor plantó una iglesia y está teniendo un gran avivamiento rápidamente. Tiene mucho poder. Este fue su deseo en querer recibir este tipo de reconocimiento. Además, la segunda razón es que a través de una iglesia en avivamiento quiso disfrutar de una estabilidad financiera. Esto puede ser el propósito oculto en las oraciones de los pastores que oran por un avivamiento, pero el verdadero avivamiento de la iglesia es buscar el reino de Dios y su justicia primero. Pero en realidad, este pastor estaba buscando su propio reino y su propia justicia. Cuando te das cuenta de esto ante el Señor, no tienes más remedio que arrepentirte. Amados, ¿saben por qué nuestra fe no debería basarse en nuestros pensamientos y expectativas? Esto se debe a que es posible que sin darte cuenta te sientas atraído por la codicia y lujuria. Por lo tanto, si hay personas que quieran experimentar el cumplimiento de la fe en su vida, lo primero que deben hacer es construir su fe en base a las palabras de la Biblia. Dios, según la Biblia, hiciste esto en esta situación y mi situación es la misma ahora. Yo creo que harás por mí también. Hágase según tu palabra. Así es como construyo mi fe basada en la palabra. Recuerde que Abraham también fundó su fe en la palabra de Dios. Este es el primer principio para llegar a ser lo que dice la Biblia. A partir de ahora, cuando pido algo en fe, lo primero que debo hacer es encontrar la situación en la Biblia que más se parezca a mi situación
situación al mismo tiempo. Es ver cómo Dios lo ha resuelto en esa situación y ese es el fundamento de mi fe. En otras palabras, como Dios dijo, entonces creo que sucederá también en mi realidad. Esta es la fe basada en la palabra. Amados, conocemos muy bien a George Mueller. ¿Qué tipo de persona era él? Fue una persona que ha recibido 50,000 respuestas de Dios a sus oraciones. Por cierto, ¿sabe lo que dijo George Mueller cuando era su secreto? Cuando hubo un problema, tomaba la Biblia e iba a la biblioteca y dice que encontraba la situación más similar a la suya. Esto puede llevar 1 hora o en ocasiones 3 días. Y cuando encontraba una situación similar a la de él en la palabra, se aferraba a esta palabra y comenzaba a orar diciendo: Dios, mi situación en este momento es similar. Creo que esto sucederá en mi vida tal como tú lo has hecho. Esta es la fe basada en la palabra. Y Dios respondió la oración de fe de George Mueller 50,000 veces. Asegúrese de recordar, el primer principio bíblico es que mi fe debe basarse en las palabras de la Biblia, no en mis pensamientos o expectativas. Amén.